No hay nada que no ame al sol. El sol nos da calor y vida, funde la nieve y el amargo hielo del invierno, hace que las plantas crezcan y se abran las flores, nos proporciona largas noches de verano, en las que nunca llega a imponerse la oscuridad. Nos alivia los crudos días de invierno, cuando las tinieblas casi no se interrumpen y el sol parece frío y distante, como el ojo pálido de un cadáver. La cara de Balder brillaba como el sol. Sus facciones eran tan hermosas que iluminaban todos los lugares donde entraba. Balder era el segundo hijo de Odín, y su padre lo amaba por encima de todas las cosas. Era el más sabio, amable y elocuente de los Aesir. Cuando dictaba sentencia en un litigio, impresionaba a todos con su sabiduría y su sentido de la justicia. Su morada, el castillo de Breidablik, era un lugar de alegría, música y sabiduría. Balder estaba casado con Nanna, y la adoraba a ella y a nadie más. Su hijo Forset se estaba convirtiendo en un juez casi tan sabio como su padre. No había nada malo en la vida de Balder, ni en su mundo, excepto una cosa. Balder tenía pesadillas. Soñaba con el fin de los mundos, y con un lobo que devoraba el sol y la luna. Veía muerte y dolor sin fin, y soñaba con que se quedaba encerrado en la oscuridad. En sus sueños había hermanos que mataban a hermanos, y nadie podía confiar en su prójimo. Sus pesadillas anunciaban la llegada de una nueva era de tinieblas y violencia asesina. Balder se despertaba llorando, sumido en una aflicción indescriptible. Fue a ver a los dioses y les habló de sus pesadillas. Ninguno supo cómo interpretarlas y todos se preocuparon menos uno. Al oírlo describir sus sueños, Loki sonrió. Odín decidió salir a averiguar la causa de los sueños de su hijo. Se puso la capa gris y el sombrero, y cuando la gente le preguntaba su nombre, decía que era vagabundo, hijo de guerrero. Nadie supo responder a sus preguntas, pero le hablaron de una adivina, una mujer sabia que conocía el significado de los sueños. Le dijeron que era la única que habría podido ayudarlo, pero que por desgracia había muerto mucho tiempo atrás. En el fin del mundo estaba la tumba de la sabia anciana. Más allá, al este, se encontraba el reino de los muertos, que no han caído con honor en el campo de batalla, gobernado por Hel, la hija de Loki y de la giganta Angrboda. Odín viajó al este y se detuvo cuando encontró la tumba. El padre de todos era el más sabio de los Aesir y había dado un ojo para ser todavía más sabio. Delante de aquel sepulcro, en los confines del mundo,
invocó las runas más oscuras y llamó a antiguas potencias largamente olvidadas. Encendió una hoguera, habló, formuló encantamientos y suplicó. Un viento tormentoso le fustigó la cara y después, cuando el viento se extinguió, pudo ver a una mujer frente a él, al otro lado del fuego, con el rostro en las sombras. Ha sido un viaje difícil, pero he regresado del país de los muertos, dijo la mujer. Llevo mucho tiempo sepultada en este lugar. La lluvia y la nieve han caído sobre mí. No te conozco, hombre, que me has levantado de entre los difuntos. ¿Cuál es tu nombre? Me llaman Vagabundo. Guerrero era mi padre. ¿Qué noticias tienes de Hel? La sabia difunta lo miró fijamente. Balder está a punto de reunirse con nosotros. Le estamos preparando hidromiel. Habrá aflicción en el mundo exterior, pero en el país de los muertos no habrá más que regocijo. Odín le preguntó quién mataría a Balder, y su respuesta lo conmocionó. Le preguntó quién vengaría su muerte, y la respuesta de la anciana lo desconcertó. Le preguntó también quién lo lloraría, y la mujer se lo quedó mirando desde el otro lado de su propia tumba, como si lo estuviera viendo por primera vez. Tú no eres vagabundo, dijo la anciana. Sus ojos muertos relampaguearon y su rostro recuperó la expresión. Eres Odín, que se sacrificó a sí mismo hace mucho tiempo. Y tú no eres una sabia divina. Eres la giganta que en vida se llamaba Angboda, amante de Loki y madre de Hel, de lobo Fenrir y de Jormungand, la serpiente de Midgard, replicó Odín. La giganta sonrió. Vete a casa, pequeño Odín. Corre, vuelve a tu fortaleza. Nadie vendrá a verme hasta que mi marido Loki consiga romper sus cadenas y vuelva conmigo. Mientras tanto, se acerca el Ragnarok, el fin de los dioses. Entonces desapareció y no quedó nada en su lugar, excepto sombras. Odín se marchó apesumbrado y con mucho que pensar. Ni siquiera los dioses podían cambiar el destino. Si quería salvar a Balder, necesitaría ingenio, pero también ayuda. Había algo de lo que había dicho la giganta muerta que lo inquietaba. ¿Por qué ha dicho que Loki tiene que romper sus cadenas? Loki no está encadenado. Por ahora. Odín no le dijo a nadie lo que había averiguado, pero le dijo a Frigg, su esposa y madre de los dioses, que los sueños de Balder eran auténticos y que alguien deseaba el mal al hijo favorito de ambos. Frigg meditó un instante y enseguida declaró, práctica como siempre: no lo creo, ni lo creeré nunca. No hay nada ni nadie que odie al sol, ni que aborrezca la vida y el calor que trae a la tierra. Por eso mismo, no puede haber nadie que odie a mi hermoso hijo Balder. De inmediato, se puso en camino para demostrar que tenía razón. Recorrió el mundo entero, pidiendo a cada cosa y criatura que encontraba que prometiera no hacer daño nunca al apuesto Balder. El fuego le juró que nunca lo quemaría. El agua le aseguró que jamás lo ahogaría.
El hierro le prometió que no lo cortaría nunca, lo mismo que el resto de los metales, y las piedras le juraron que nunca le desgarrarían la piel. Frigg habló con los árboles, con los animales del campo, con los pájaros y con todas las bestias que se arrastraban, vuelan o reptan, y todos le prometieron que ninguno de su especie le haría daño a Balder. Los árboles, robles, fresnos, pinos, hayas, abedules y abetos le juraron que su madera jamás sería utilizada para herir a Balder. Frigg invocó a las enfermedades y les habló una a una, y todos los males y dolencias capaces de debilitar o indisponer a las personas acordaron no acercarse nunca a Balder. Nada era demasiado insignificante para que Frigg se parara a preguntar, excepto el muérdago, una planta trepadora que vive sobre los árboles. A la diosa le pareció demasiado pequeña, joven e insignificante, y pasó de largo sin hablarle. Y cuando todos hubieron jurado no hacer daño a su hijo, Frigg regresó a Asgard. Balder está a salvo, anunció a los Aesir. Nada ni nadie le hará nunca ningún mal. Todos, incluido Balder, dudaron de ella. Entonces Frigg tomó una piedra y se la arrojó a su hijo, pero la piedra se desvió para eludirlo. Balder se echó a reír encantado, y fue como si el sol hubiera vuelto a salir. Los dioses sonrieron y entonces, uno por uno, arrojaron sus armas contra Balder, y todos quedaron sorprendidos y maravillados. Las espadas no lo tocaban, y las flechas se negaban a perforarle la piel. Todos los dioses se sintieron felices y aliviados. Solamente había dos caras en Asgard que no irradiaban felicidad. Loki no sonreía ni estallaba en carcajadas. Miraba a los dioses que atacaban a Balder con sus hachas y espadas, o le dejaban caer pesadas rocas encima, o intentaban golpearlo con enormes mazos de madera, y los veía reír entusiasmados al comprobar que los mazos, las espadas, las piedras y las hachas evitaban a Balder o lo rozaban como plumas ligeras. Estaba serio y pensativo, y en un momento se escabulló entre las sombras. El otro que no reía era el hermano de Balder, Hod, que era ciego. «¿Qué está pasando?», preguntaba Hod. «¿Podría alguien explicarme qué ocurre, por favor?». Pero nadie le hablaba. El hermano de Balder oía la algarabia, deseando poder formar parte de la celebración. «Debes estar muy orgullosa de tu hijo», le dijo amablemente a Frigg, una anciana que apareció a su lado. Frigg no la reconoció, pero la mujer resplandecía de admiración cada vez que miraba a Balder, y era cierto que la diosa se sentía muy orgullosa de su hijo. Después de todo, no había nadie que no lo adorara. Pero ¿no acabarán haciéndole daño si le siguen arrojando cosas de esa manera?, continuó la anciana. Si yo fuera su madre, estaría muy preocupada por mi hijo. Es imposible hacerle daño, le explicó Frigg. No hay arma que pueda herir a Balder. Ninguna enfermedad, ninguna roca, ningún árbol puede dañarlo. Todas las cosas me han jurado que no le harán nunca ningún mal. Eso es bueno, dijo la mujer en un tono gentil. Me alegro, pero ¿no habrás olvidado tomarle juramento a alguna cosa? A ninguna,
respondió Frigg. Han jurado todos los árboles. Únicamente pasé por alto al muérdago, una enredadera que crece sobre los robles al oeste del Valhalla, pero es demasiado joven y pequeña para hacerle daño a nadie. Es imposible fabricar un garrote con muérdago. ¿Muérdago, dices? A decir verdad, yo tampoco me habría molestado en tomarle juramento a esa planta. No es más que un hierbajo. La amable mujer le resultaba vagamente familiar a Frigg. Pero, antes de que la diosa pudiera saber a quién le recordaba, Tyr levantó una roca enorme con su única mano, la sostuvo un momento sobre la cabeza y la estrelló contra el pecho de Balder. Pero la piedra se desintegró en polvillo fino antes de tocar al dios resplandeciente. Cuando Frigg se volvió para seguir hablando, la gentil mujer ya se había marchado, por lo que ya no volvió a pensar al respecto, al menos por un tiempo. Tras recuperar su forma original, Loki viajó al oeste del Valhalla y se detuvo al pie de un roble enorme, donde encontró oscilantes cúmulos de verdes hojas de muérdago y pálidas bayas blancas que colgaban de las ramas. El aspecto de la planta resultaba insignificante en comparación con la majestuosidad del roble. Crecía directamente de la corteza del árbol. Loki examinó las bayas, los tallos y las hojas. Consideró la posibilidad de envenenar a Balder con bayas de muérdago, pero se dijo que sería demasiado sencillo y directo. Si quería dañar a Balder, tenía que perjudicar a tantas personas como fuera posible. El ciego Hod seguía apartado, escuchando las risas y los gritos de alegría y admiración procedentes del prado. Suspiró. Aunque era ciego, era uno de los dioses más fuertes y por lo general Balder procuraba incluirlo en todas sus actividades. Pero esa vez, incluso Balder lo había olvidado. «Pareces triste», dijo una voz familiar. Era Loki. «Esto es muy difícil para mí, Loki. Todo el mundo se está divirtiendo. Los oigo reír. Y Balder, mi querido hermano, parece muy feliz. Ojalá pudiera divertirme con ellos». «Eso se puede arreglar fácilmente», replicó Loki. Hod no podía verle la expresión, pero su voz sonaba amistosa y servicial, y todos los dioses sabían que Loki era muy listo e ingenioso. «Abre la mano». Así lo hizo Hod, y enseguida sintió que Loki le depositaba un pequeño objeto sobre la palma y le cerraba los dedos a su alrededor. «Es un dardo de madera que he fabricado. Te llevaré cerca de Balder, te indicaré dónde está, y tú se lo arrojarás. Procura lanzárselo con todas tus fuerzas. Los dioses se reirán, y Balder se alegrará de que también su hermano ciego haya participado en su jornada triunfal». Loki condujo a Hod hasta el centro del bullicio. Aquí estaremos bien situados. Ahora, cuando te diga, lanza el dardo». «No es más que un dardo pequeño. Preferiría arrojarle una lanza o una piedra». «Un dardo será suficiente. Tiene la punta bien afilada. Tíralo cuando yo te diga». En ese momento, estalló un gran griterío y se oyeron fuertes risotadas.
Thor había intentado golpear a Balder en plena cara con un garrote de madera de acacia, erizado de clavos de hierro. El garrote había alterado la trayectoria en el último momento para pasar por encima de la cabeza de Balder y había obligado a Thor a moverse como si estuviera bailando. Había sido muy gracioso. «Ahora», susurró Loki, «ahora que todos están riendo». Hod arrojó el dardo de muérdago, tal como le había indicado Loki. Esperaba oír risas y gritos de júbilo, pero nadie rió ni celebró su acción. Se hizo un silencio, interrumpido únicamente por exclamaciones sofocadas y murmullos. «¿Por qué nadie me aplaude?», preguntó el ciego Hod. «He lanzado un dardo. No era muy grande ni muy pesado, pero seguramente lo han visto. Balder, hermano mío, ¿por qué no te ríes?». Entonces oyó un gemido, un llanto agudo y horrible, y enseguida reconoció la voz de su madre. «Balder, hijo mío, oh, Balder, mi pequeño», se lamentaba la diosa. Hod comprendió que su dardo había dado en el blanco. «Qué espantoso, qué triste. Has matado a tu hermano», dijo Loki, pero por su tono de voz no parecía apenado. Más bien, al contrario. Balder yacía muerto, con el dardo de muérdago clavado en el pecho. Los dioses se reunieron a su alrededor, llorando y rasgándose las vestiduras. Odín solo dijo una cosa: «No nos vengaremos de Hod. Todavía no. Estamos en un lugar donde la paz es sagrada». «¿Alguno de ustedes está dispuesto a hacerme el favor de ir a ver a Hel?», intervino Frigg. «Quizá podamos convencerla para que lo deje ir». «Ni siquiera ella puede ser tan cruel para querer quedárselo». Reflexionó un momento y se lo pensó mejor, porque después de todo, Hel era hija de Loki. «Le ofreceremos un rescate para que nos lo devuelva». «¿Alguien se ofrece a viajar al reino de Hel?». Tengan en cuenta que quienes entran en ese mundo no suelen regresar. Los dioses se miraron entre sí, y entonces uno de ellos levantó la voz. Era Hermod, llamado el Veloz, ayudante de Odín. Era el más rápido y valeroso de los dioses jóvenes. «Yo iré al reino de Hel», dijo, «y traeré de vuelta al apuesto Balder». Fueron a buscar a Sleipnir, el caballo de Odín, un corcel de 8 patas. Hermod lo montó y partió por un camino que no dejaba de descender siempre hacia abajo, para ir a ver a Hel en su salón del trono, donde solo entran los muertos. Mientras Hermod se adentraba en las tinieblas, los dioses organizaron el funeral, prepararon el cadáver y lo subieron al barco de Balder, llamado Hnighorn. Pretendían soltar las amarras y quemar la nave, pero no pudieron echarla al mar. Todos los dioses empujaron y tiraron tanto como pudieron. Incluso Thor lo intentó, pero el barco permaneció inmóvil en la orilla. Solo Balder habría podido botarlo, pero ya no estaba. Los dioses mandaron llamar a la giganta Hyrrokin, que acudió montada en un lobo enorme con serpientes en lugar de riendas.
se dirigió hacia la proa del barco del Balder y empujó con todas sus fuerzas. Consiguió echar la nave al mar, pero el impulso fue tan violento que los troncos sobre los que descansaba el barco se prendieron fuego. La tierra tembló y las olas que se levantaron fueron aterradoras. «Tendría que matarla», dijo Thor, llevándose la mano al mango del martillo Mjolnir. Contrariado aún por haber fracasado en el intento de botar el barco. «Esa giganta no nos respeta». «No, no la matarás», replicaron los otros dioses. «No me gusta nada de lo que está pasando», prosiguió Thor. «Pronto voy a tener que matar a alguien solamente para desahogarme. Ya lo verán». 4 dioses cargaron el cadáver de Balder hasta la playa pedregosa. 8 piernas lo transportaron entre la multitud. Odín encabezaba la procesión de los dolientes, con un cuervo posado en cada hombro. Detrás de él iban las valquirias y los Aesir. También los gigantes del hielo y de las montañas acudieron al funeral de Balder. E incluso estaban presentes los enanos, los ingeniosos artesanos del mundo subterráneo, porque todas las cosas y las criaturas lloraban la muerte del dios. Su esposa Nanna aulló de dolor cuando vio pasar el cadáver de su marido y el corazón le estalló en el pecho. Cayó muerta en la orilla del mar. Los dioses la llevaron a la pira fúnebre y colocaron su cuerpo junto al cadáver de Balder. Como señal de respeto, Odín depositó su brazalete Draupnir en la pira. Era un brazalete mágico fabricado por los enanos Brok y Eitri, que cada 9 días dejaba escapar, como si fueran gotas, otros 8 brazaletes de oro de igual pureza y belleza que el original. Entonces, Odín le susurró un secreto al oído al difunto Balder. Nadie sabrá cuál fue el secreto, excepto Balder y él. El caballo de Balder, ricamente enjaezado, fue conducido hasta la pira y sacrificado ahí mismo, para que su amo pudiera montarlo en el otro mundo. Encendieron la hoguera, que consumió el cuerpo de Balder y el de Nanna, su caballo y sus posesiones. El cadáver de Balder se encendió y brilló como el sol. De pie delante de la pira fúnebre, Thor alzó el martillo Mjolnir. «Proclamo el carácter sagrado de esta pira», declaró, sin dejar de lanzar miradas de reprobación a la giganta Hyrrokin, que en su opinión seguía sin dar muestras del debido respeto. Lid, uno de los enanos, pasó por delante de Thor para ver mejor la pira, y Thor reaccionó enviándolo de un puntapié al corazón mismo de la hoguera, lo que mejoró ligeramente el estado de ánimo del dios, pero empeoró considerablemente el de los enanos. «No me gusta lo que está pasando», dijo Thor exasperado. «No me gusta nada. Espero que el veloz Hermod consiga llegar a un acuerdo con Hel. Cuanto antes vuelva Balder a la vida, mejor será para todos nosotros». El veloz Hermod cabalgó sin parar durante 9 días y 9 noches. Se adentró en las profundidades y descendió primero a la grisura, después a las tinieblas, a continuación a la noche y por fin a la más completa oscuridad sin estrellas. Lo único que se distinguía en la negrura era un destello dorado a lo lejos. Cuanto más se acercaba, más brillaba la luz lejana. Era la cubierta de oro del puente que atraviesa el río Gjallar, por el que han de pasar todos los que mueren
Hermod hizo marchar más lentamente a Sleipnir para atravesar el río, pero el puente no dejaba de balancearse y temblar bajo las patas del caballo. «¿Cómo te llamas?», preguntó una voz femenina. «¿Quién es tu padre? ¿Qué haces en el país de los muertos?». Sin decir nada, Hermod llegó al otro extremo del puente, donde encontró a una doncella. Era pálida y muy hermosa, y lo miraba como si no hubiera visto nunca a nadie como él. Se llamaba Morgoth y era la guardiana del puente. Ayer cruzaron el río suficientes muertos para poblar 5 reinos, pero tú has hecho temblar el puente más que todos ellos juntos. Aunque eran incontables y venían con sus caballos. Veo que fluye sangre roja debajo de tu piel. No eres del color de los muertos. Ellos son grises o a veces verdes, blancos o azules. Pero tu piel tiene vida. ¿Quién eres? ¿Por qué viajas a la tierra de Hel? Soy Hermod, le contestó él. Soy hijo de Odín, y he venido al país de Hel, montando el caballo de mi padre para buscar a Balder. ¿Lo has visto? Nadie que lo haya visto podría olvidarlo, replicó Morgoth. El apuesto Balder atravesó este puente hace 9 días y se dirigió a la gran fortaleza de Hel. Gracias. Allí iré yo también. Tienes que seguir hacia abajo y hacia el norte, le indicó ella. Siempre hacia abajo y en dirección al norte, hasta encontrar las puertas del castillo de Hel. Hermod siguió cabalgando. Se dirigió al norte y siguió el camino que bajaba cada vez más profundamente, hasta ver una muralla enorme y las puertas de la fortaleza de Hel, más altas que el más enorme de los árboles. Desmontó del caballo y le apretó más estrechamente al animal las correas de la montura. Volvió a montar agarrándose a la silla con todas sus fuerzas. Azuzó a Sleipnir para que corriera cada vez más velozmente y, en el último momento, lo hizo saltar. Fue un salto como nadie había visto nunca, ni volverá a ver jamás. Suficiente para saltar limpiamente las murallas del castillo y aterrizar sanos y salvos al otro lado, en los dominios de Hel, donde no puede entrar ningún vivo. Hermod cabalgó hasta el gran pabellón de los muertos. Se bajó del caballo y entró. Su hermano Balder estaba sentado en el lugar de honor, a la cabecera de la mesa. Estaba pálido. Su piel era del color de un día tormentoso, cuando no hay sol. Estaba bebiendo el hidromiel de Hel y la comida de su mesa. Cuando vio a Hermod, lo invitó a sentarse a su lado y a pasar con ellos la velada. Al otro lado de Balder estaba Nanna, su esposa, y al lado de Nanna, de pésimo humor, un enano llamado Lid. En el mundo de Hel nunca sale el sol, y los días nunca amanecen. Hermod vio que en el otro extremo de la sala había una mujer de extraña belleza. El lado derecho de su cuerpo era de color carne, pero el lado izquierdo parecía oscuro y putrefacto, como el de un cadáver que llevara una semana colgado de un árbol en el bosque o congelado en la nieve. Hermod reconoció a Hel, la hija de Loki,
a quien el Padre de todos había confiado el dominio del país de los muertos. «He venido a buscar a Balder», le dijo Hermod a Hel. «Me envía Odín. Todas las cosas lo echan de menos y lloran su muerte. Nos lo tienes que devolver». Hel permaneció impasible. Con un ojo verde miraba a Hermod, pero el otro ojo parecía muerto y hundido. «Soy Hel», dijo simplemente. «Los muertos vienen conmigo y ya no vuelven al mundo superior. ¿Por qué debería dejar que Balder se marche?» «Todas las cosas lo lloran. Su muerte nos une a todos en el dolor. Dioses, gigantes, enanos y elfos. Los animales sufren su ausencia, y también los árboles. Hasta los metales lamentan su partida. Las piedras sueñan con el regreso del valiente Balder a las tierras que conocen el sol. Por favor, deja que se marche». Hel no dijo nada. Miró un instante a Balder con sus ojos desparejos, y después suspiró. «Es la criatura más hermosa y noble que ha entrado en mi reino. Pero si es verdad lo que dices, si es cierto que todas las cosas lo aman, lo echan de menos y lloran su muerte, entonces se los devuelvo». Hermod se arrojó a sus pies. «Gracias. Es un gesto muy noble. Muchas gracias, reina excelsa». Hel lo miró desde su trono. «Levántate. No he dicho que vaya a devolvérselos ahora. Lo tendrás que conseguir tú, Hermod. Ve y pregunta a los dioses y a los gigantes, a las rocas y a las plantas. Pregunta a todo lo que existe. Si todas las cosas del mundo lamentan su ausencia y ansían su regreso, enviaré a Balder de vuelta con los Aesir a las tierras que conocen el día. Pero si hay un solo ser que no llore su muerte o hable mal de él, entonces se quedará conmigo para siempre». Hermod se puso de pie. Balder lo condujo fuera de la sala y le dio el brazalete de Odín, llamado Draupnir, para que se lo llevara al padre de los dioses como prueba de su visita al reino de Hel. Nanna le dio una túnica de lino para Frigg y un anillo de oro para Fula, la doncella de Frigg. Lid se limitó a hacer muecas y gestos groseros. Hermod volvió a montar a Sleipnir. Esta vez, las puertas del castillo de Hel se abrieron para él, por lo que solo tuvo que desandar el camino. Atravesó el puente y al cabo de un tiempo volvió a ver la luz del día. En Asgard, Hermod le devolvió el brazalete Draupnir a Odín, el padre de todos, y le contó lo sucedido y todo cuanto había visto. Durante la estancia de Hermod en el mundo subterráneo, Odín había concebido otro hijo para reemplazar a Balder. Se llamaba Vali. Era hijo de Odín y de la diosa Rind. Cuando aún no había cumplido un día de vida, el pequeño Vali encontró a Hod y lo mató. Así quedó vengada la muerte de Balder. Los Aesir enviaron mensajeros a todos los rincones del mundo. Sus mensajeros viajaron veloces como el viento y preguntaron a todas las cosas y criaturas que encontraron si lamentaban la muerte de Balder para conseguir liberarlo del mundo de Hel. Las mujeres lloraban y también lloraban los hombres, los niños y los animales. Las aves del cielo sollozaban por Balder, lo mismo que la tierra, los árboles y las piedras.
Incluso los metales que encontraban los mensajeros vertían lágrimas por Balder, como llora una espada de hierro al sacarla del frío gélido y ponerla a la luz del sol. Todas las cosas lloraban a Balder. Los mensajeros emprendieron el camino de regreso de su misión, triunfantes y jubilosos. Pronto, Balder volvería a estar entre los Aesir. Se detuvieron a descansar en una montaña, sobre una cornisa cercana a una cueva, y ahí comieron, bebieron su hidromiel, hicieron bromas y rieron. «¿Quién anda ahí?», dijo una voz desde el interior de la cueva, que resultó ser una giganta ya entrada en años. Había en ella algo vagamente familiar, pero ninguno de los mensajeros supo decir con certeza a quién les recordaba. «Soy Tok», dijo la giganta. «Mi nombre significa gratitud. ¿Quiénes son ustedes?». «Hemos preguntado a todas las cosas que existen si lloran la muerte del apuesto Balder, muerto por su hermano ciego, y hemos comprobado que todos lamentamos su ausencia, como lamentaríamos que el sol no volviera a brillar nunca más en el cielo. No hay nada ni nadie que no lo llore». La giganta se rascó la nariz, se aclaró la garganta y escupió sobre una roca. «La vieja Tok no llora ni llorará nunca a Balder», declaró abruptamente. «Vivo o muerto, el hijo de Odín no me ha causado más que dolor y agravios. Me alegro de que ya no esté, y espero que no vuelva. Ojalá Hel no lo deje marchar nunca». Entonces volvió a meterse en la oscuridad de su cueva y se perdió de vista. Los mensajeros volvieron a Asgard e informaron a los dioses de lo que habían visto y oído. Les dijeron que habían fracasado en su misión, porque había un ser que no lloraba la muerte de Balder, ni anhelaba su regreso, una vieja giganta que vivía en una cueva en las montañas. Para entonces, habían comprendido por qué les resultaba familiar la vieja Tok. Todos coincidían en que su forma de moverse y de hablar les recordaba mucho a Loki, hijo de Lofi. «Apuesto a que era Loki disfrazado», dijo Thor. «Por supuesto que era Loki. Siempre es Loki». Thor recogió el martillo Mjolnir y reunió a un grupo de dioses para buscar a Loki y vengarse. Pero el astuto alborotador no apareció por ningún sitio. Estaba escondido lejos de Asgard, felicitándose por su ingenio y dispuesto a esperar hasta que todo cayera en el olvido.